Ellos no tienen idea de lo que les pasará esta noche, susurraba mi nuera Sofía por teléfono mientras mi esposo Raúl y yo nos quedamos petrificados detrás de la puerta entreabierta de la cocina. Había venido a casa de nuestro hijo Andrés para una cena familiar aparentemente normal, pero la conversación que acabábamos de escuchar cambió todo en segundos. Sofía hablaba en voz baja, pero con una frialdad que me heló la sangre. Ya tengo todo preparado. Después de 20 años de esperar, finalmente van a pagar por lo que hicieron. Raúl me tomó de la mano con fuerza mientras retrocedíamos lentamente por el pasillo, tratando de no hacer ruido sobre los tablones de madera que conocíamos de memoria. Sofía continuó: No va a ser rápido. Quiero que sufran, que entiendan exactamente lo que nos quitaron antes de que todo termine. Raúl y yo nos miramos con terror puro. En 5 años de matrimonio con nuestro hijo, Sofía siempre había sido cortés pero distante con nosotros. Había atribuido su frialdad a diferencias generacionales o a los típicos roces entre suegras y nueras. Pero esta conversación revelaba algo completamente diferente, un odio profundo y planificado que había estado creciendo en silencio durante años. Vamos, me susurró Raúl al oído, señalando hacia la puerta principal. Tenemos que salir de aquí ahora. Caminamos de puntillas por la sala que habíamos ayudado a decorar cuando Andrés y Sofía se mudaron juntos. Pasamos junto a las fotografías familiares donde sonreíamos fingidamente en cada ocasión especial, y llegamos a la puerta principal con el corazón martillando en nuestros pechos. Raúl giró lentamente la manija, esperando que no hiciera ruido. La puerta se abrió silenciosamente y salimos al aire fresco de la noche, sintiendo como si estuviéramos escapando de una pesadilla. Corrimos hacia nuestro auto estacionado en la calle, con las llaves tintineando nerviosamente en las manos temblorosas de Raúl. A los 68 años, él no había corrido en décadas, pero el terror nos había dado una adrenalina que no sentíamos desde nuestra juventud. Subimos al auto y Raúl encendió el motor inmediatamente, sin importarle el ruido. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras él ponía el auto en marcha. Lejos de aquí. Necesitamos tiempo para pensar, para entender qué significa lo que acabamos de escuchar. Pero mientras Raúl ponía el auto en reversa para salir del estacionamiento, una voz fría y familiar resonó desde el asiento trasero. ¿A dónde creen que van? La noche apenas comienza. Me volteé lentamente y ahí estaba Sofía, sentada cómodamente en el asiento trasero, como si hubiera estado esperándonos. Llevaba la misma ropa de la cena, un vestido negro elegante que ahora me parecía siniestro, pero su expresión había cambiado completamente. La sonrisa educada que siempre nos daba había sido reemplazada por una mueca que mostraba años de odio reprimido. ¿Cómo llegaste aquí?, balbuceé, mi voz apenas un susurro. He estado esperando este momento durante 5 años, Carmen. ¿Realmente pensaron que no iba a anticipar que tratarían de huir cuando finalmente descubrieran la verdad? Raúl había detenido el auto completamente, sus nudillos blancos aferrando el volante. Sofía, no sabemos de qué estás hablando. ¿No saben?, se rió con amargura. ¿Han olvidado convenientemente lo que pasó el 15 de octubre de 2003? La fecha me golpeó como un puñetazo al estómago. El 15 de octubre de 2003. La noche que había estado tratando de olvidar durante 20 años. La noche que cambió nuestras vidas para siempre y que pensábamos que nadie más conocía. Veo que sí se acuerdan, continuó Sofía, observando nuestras expresiones de horror. El accidente en la carretera cerca de San Miguel. La familia que murió porque ustedes decidieron huir en lugar de llamar a una ambulancia. Sofía, tú no entiendes, comencé, pero ella me interrumpió levantando una mano. Entiendo perfectamente. Entiendo que mataron a mis padres y a mi hermana pequeña. Entiendo que dejaron a una niña de 12 años huérfana porque eran demasiado cobardes para enfrentar las consecuencias de manejar borrachos. El mundo se detuvo completamente. Sofía, la mujer que se había casado con nuestro hijo, la mujer que había estado en nuestras cenas familiares durante 5 años, la mujer que había sonreído educadamente mientras planeaba... ¿Qué? ¿Nuestra muerte? Tú eres, murmuré, Sofía Mendoza, pero mi verdadero nombre es Elena Vázquez. Hija de Roberto y María Vázquez, hermana de Daniela Vázquez, las personas que ustedes asesinaron y después se fueron a dormir como si nada hubiera pasado. Raúl finalmente encontró su voz. Elena, nosotros, no me llamen Elena. Para ustedes soy la pesadilla que han estado evitando durante 20 años, y esta noche
Finalmente van a pagar por lo que hicieron. Miré hacia las ventanas del auto, buscando alguna manera de escapar, pero me di cuenta de que estábamos completamente atrapados. No solo físicamente en el auto con ella, sino emocionalmente atrapados por un secreto que habíamos guardado durante 2 décadas. ¿Qué quieres de nosotros?, le pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Quiero justicia. Quiero que el mundo sepa qué tipo de personas son realmente. Y quiero que sufran como yo he sufrido todos estos años. ¿Y Andrés?, preguntó Raúl con voz quebrada. ¿Nuestro hijo no significa nada para ti? La expresión de Sofía, Elena, cambió por primera vez, mostrando algo que podría haber sido dolor. Andrés es la única parte de este plan que no salió como esperaba. 5 años atrás, Andrés había llegado a casa radiante de felicidad, tomado de la mano de una mujer hermosa que presentó como la mujer de mi vida. Era la primera vez que lo veíamos tan enamorado desde su ruptura con Patricia, su novia de la universidad 3 años antes. Sofía era elegante, educada, y parecía genuinamente interesada en formar parte de nuestra familia. Mamá, papá, nos había dicho Andrés esa primera noche durante la cena. Sofía y yo nos vamos a casar en 6 meses. ¿6 meses? Había exclamado yo, sorprendida por la prisa. Andrés, apenas la conocemos. Cuando encuentras a la persona correcta, lo sabes inmediatamente. Había respondido él con esa sonrisa que no le veía desde que era niño. Sofía había tomado mi mano en la mesa y me había dicho con voz suave: «Señora Carmen, entiendo su preocupación. Sé que 6 meses parece muy poco tiempo, pero amo a su hijo más que a nada en el mundo y espero que con el tiempo puedan llegar a quererme como parte de la familia». Sus palabras habían sido perfectas, su tono sincero, su comportamiento impecable. Pero ahora, sentada en el asiento trasero de nuestro auto, revelando su verdadera identidad, me daba cuenta de que cada palabra había sido cuidadosamente calculada. Durante esos primeros meses de noviazgo, Sofía había hecho todos los movimientos correctos. Había preguntado sobre nuestras tradiciones familiares, había insistido en ayudar con la preparación de las cenas dominicales, había mostrado interés genuino en las historias de la infancia de Andrés. Pero más importante, había hecho preguntas sobre nuestro pasado. ¿Cómo se conocieron ustedes dos?, nos había preguntado durante una de esas cenas. En la universidad, había respondido Raúl. Carmen estudiaba enfermería y yo ingeniería. ¿Y siempre han vivido aquí en la ciudad? Casi siempre. Nos mudamos aquí cuando Andrés tenía 5 años, en 2004. Ahora me daba cuenta de que esa fecha había sido significativa para ella. 2004, el año después del accidente. El año después de que habíamos huido de San Miguel y nos habíamos mudado a esta ciudad para empezar de nuevo. ¿Y qué los hizo mudarse?, había continuado preguntando. Trabajo, había respondido Raúl rápidamente. Conseguí una mejor oportunidad laboral aquí. Sofía había asentido comprensivamente, pero ahora entendía que cada respuesta había sido una pieza más del rompecabezas que había estado armando para encontrarnos. La boda había sido hermosa, pequeña e íntima, exactamente como Andrés había querido. Sofía había insistido en que no tenía familia cercana que pudiera asistir, explicando que sus padres habían muerto en un accidente cuando ella era muy joven y que había crecido con parientes lejanos que ya no estaban en contacto con ella. «Es tan triste», le había comentado a Raúl después de la ceremonia. «Una mujer tan joven y hermosa, completamente sola en el mundo. Por eso es tan importante que la hagamos sentir parte de nuestra familia», había respondido él. Qué irónicos habían sido nuestros esfuerzos por incluirla. Habíamos estado tratando de darle el amor familiar que pensábamos que había perdido, sin saber que nosotros éramos responsables de esa pérdida. Durante los primeros 2 años de matrimonio, Sofía había sido la nuera perfecta en ocasiones especiales. Llegaba puntualmente a las cenas familiares, traía regalos apropiados para cumpleaños y aniversarios, recordaba fechas importantes, pero gradualmente había comenzado a crear distancia. «Creo que necesitamos un poco más de independencia como pareja», le había dicho a Andrés, quien nos había transmitido el mensaje. «Es importante que establecemos nuestras propias tradiciones». Las cenas dominicales se habían vuelto quincenales, después mensuales, después ocasionales. Cuando protestábamos, Andrés defendía a su esposa. «Sofía tiene razón, necesitamos nuestro propio espacio». «¿Pero por qué nos evita?», le había preguntado yo directamente una vez. «No los evita, mamá. Solo necesita tiempo para adaptarse a tener una familia grande».
Familia grande. Nosotros éramos solo 3 personas, Raúl, Andrés y yo. Para una mujer que supuestamente no tenía familia, 3 personas no debería haber sido abrumador. Ahora entendía que no había sido abrumador, había sido tortuoso. Cada cena familiar había sido una actuación dolorosa para ella. Cada sonrisa había sido forzada. Cada «los quiero» había sido una mentira necesaria para mantener su plan en marcha. Durante 5 años, nos dijo ahora desde el asiento trasero, he tenido que fingir que los respeto. He tenido que fingir que los acepto como mis suegros. He tenido que fingir que no sé que son asesinos. Elena, no somos asesinos, dijo Raúl débilmente. ¿No? ¿Cómo llamas a dejar morir a una familia completa porque tenías miedo de ir a la cárcel? Fue un accidente. Huir fue una decisión. No llamar a la ambulancia fue una decisión. Dejar que mi hermana de 6 años muriera desangrada en la carretera fue una decisión. Sus palabras me atravesaron como dagas. Durante 20 años había tratado de convencerme de que no había habido nada que pudiéramos hacer, pero ella tenía razón. Habíamos tomado decisiones esa noche, y todas habían sido egoístas. ¿Andrés sabe quién eres realmente?, pregunté. Andrés no sabe nada, y esa es la parte más difícil de todo esto. Por primera vez desde que había aparecido en nuestro auto, vi una grieta en su fachada de frialdad calculada. Había dolor real en su voz cuando habló de nuestro hijo. ¿Lo amas?, le pregunté. Esa, dijo después de una pausa larga, es la pregunta más complicada que me han hecho en 5 años. Ahora que sabía quién era realmente Sofía, reconstruí mentalmente todos los momentos extraños que había ignorado durante 5 años. Las inconsistencias en sus historias sobre su pasado, las preguntas demasiado específicas sobre nuestras vidas, las reacciones extrañas a ciertos temas de conversación. La primera señal de alerta había llegado 3 meses después de la boda, durante una cena familiar donde estábamos viendo fotografías viejas de Andrés. Habíamos llegado a una foto de él a los 5 años, tomada pocas semanas después de nuestra mudanza a esta ciudad. ¿Por qué se mudaron exactamente?, había preguntado Sofía, estudiando la foto con más intensidad de la que parecía necesaria. Ya te lo dijimos, había respondido Raúl. Por trabajo. Pero Andrés se ve muy triste en esta foto. ¿Fue difícil la mudanza para él? Cualquier mudanza es difícil para un niño pequeño, había respondido yo, cambiando rápidamente de tema. Pero Sofía había insistido. ¿Se mudaron de noche? ¿Por eso Andrés se ve tan confundido? La pregunta había sido extrañamente específica. Sí, nos habíamos mudado de noche. 3 días después del accidente, habíamos empacado todo lo esencial y habíamos conducido durante 6 horas para llegar a esta ciudad donde nadie nos conocía. ¿Por qué preguntas eso?, le había preguntado. Solo curiosidad. Andrés mencionó una vez que su primer recuerdo claro es estar en un auto de noche, manejando hacia algún lugar desconocido. Ese comentario me había perturbado durante semanas, pero eventualmente lo había racionalizado. Los niños pequeños recuerdan cosas extrañas. No había manera de que Sofía pudiera saber los detalles específicos de nuestra huida, excepto que sí había una manera, si ella había estado investigando activamente nuestro pasado. Otro momento extraño había ocurrido el año siguiente, durante la temporada navideña. Sofía había insistido en que fuéramos a misa de medianoche en la catedral del centro, algo que nunca habíamos hecho como familia. ¿Por qué esa iglesia específicamente?, había preguntado Andrés. Me parece hermosa, y creo que sería significativo para nosotros como familia nueva. Habíamos ido, aunque tanto Raúl como yo nos habíamos sentido incómodos durante todo el servicio. Después, mientras caminábamos de vuelta al auto, Sofía había señalado hacia un cementerio pequeño al lado de la iglesia. ¿Alguna vez han visitado este cementerio?, había preguntado. ¿Por qué visitaríamos un cementerio?, había respondido Raúl, claramente molesto. Solo preguntaba. Tiene lápidas muy antiguas. Algunas tienen historias interesantes. Ahora me daba cuenta de que probablemente había lápidas ahí con los nombres Vázquez. Probablemente había llevado a su propio esposo a visitar las tumbas de sus padres sin que él supiera quiénes eran. El momento más perturbador había sido hace 2 años, durante el cumpleaños de Andrés. Sofía había insistido en hacer una fiesta sorpresa, pero había invitado a personas que yo no conocía. ¿Quiénes son estos amigos?,
Le había preguntado discretamente. Gente del trabajo, algunos vecinos. Quería que Andrés conociera más gente. Pero durante la fiesta, uno de los amigos del trabajo se había acercado a mí y me había dicho: Sofía nos ha contado tanto sobre ustedes, especialmente sobre su trabajo anterior en San Miguel. ¿Nuestro trabajo anterior en San Miguel? Había repetido yo, confundida. Sí, cuando trabajaban en el hospital allá antes de mudarse aquí. Creo que hay una confusión. Nunca trabajamos en San Miguel. El hombre se había visto confundido. ¡Qué extraño! Sofía parecía saber mucho sobre ese lugar. Cuando había confrontado a Sofía sobre esto más tarde, ella había dicho: debe haber sido un malentendido. Yo mencioné que tenía familiares que habían vivido en San Miguel hace años, pero su explicación no había tenido sentido. ¿Por qué hablaría de familiares muertos con compañeros de trabajo? ¿Y por qué habría mencionado específicamente nuestros nombres en conexión con San Miguel? Ahora todo tenía sentido horrible. Sofía había estado construyendo un caso contra nosotros durante años. Había estado recopilando evidencia, hablando con gente que podría haber conocido nuestra historia, verificando detalles de nuestro pasado. ¿Cuánto tiempo me has estado investigando?, le pregunté ahora en el auto. 8 años, respondió sin dudarlo. Me tomó 3 años encontrarlos después de que cambiaran sus nombres y se mudaran. Otros 2 años confirmar que ustedes eran las personas correctas. Y después 3 años infiltrarme en la vida de Andrés. ¿Cambiamos nuestros nombres?, preguntó Raúl. No completamente. Carmen Delgado se convirtió en Carmen Delgado de Hernández cuando se casó. Raúl Hernández nunca cambió su nombre, pero empezó a usar su segundo nombre, Raúl, en lugar de su primer nombre, José. Tenía razón. Después del accidente, había comenzado a usar el apellido de casada exclusivamente, y Raúl había empezado a presentarse con su segundo nombre. Pequeños cambios que habían dificultado que alguien nos rastreara, pero no lo suficiente para detener a alguien verdaderamente determinado. ¿Cómo encontraste a Andrés? Andrés trabaja en la misma empresa de ingeniería donde ustedes dijeron que Raúl había conseguido trabajo después de mudarse aquí. No fue difícil conseguir trabajo ahí y conocerlo. ¿Conseguiste trabajo ahí solo para conocer a nuestro hijo? Conseguí trabajo ahí para arruinar sus vidas sistemáticamente. Conocer a Andrés fue una complicación inesperada. Una complicación que te llevó a casarte con él. Una complicación que me llevó a darme cuenta de que la venganza es más complicada de lo que pensaba cuando eras una niña de 12 años. En su voz había una tristeza que no había estado ahí antes. Por primera vez, vislumbré a la niña rota que había estado escondida debajo de años de planificación vengativa. Elena, dije suavemente, sé que lo que hicimos fue terrible. Sé que arruinamos tu vida. Pero arruinar la vida de Andrés no va a traer de vuelta a tu familia. ¿Crees que no lo sé?, respondió con voz quebrada. ¿Crees que no he pensado en eso cada día durante 5 años? Entonces, ¿por qué seguir con esto? Porque durante 20 años ustedes han vivido felices mientras mi familia está muerta. Porque nunca enfrentaron consecuencias por lo que hicieron. Porque necesito que el mundo sepa la verdad. ¿Y si te dijera que no hemos sido felices? ¿Que hemos vivido con culpa y pesadillas durante 20 años? Te diría que no es suficiente. El 15 de octubre de 2003, comenzó Elena con voz fría y controlada, mis padres decidieron llevarme a mí y a mi hermana Daniela a cenar para celebrar que yo había ganado un concurso de ensayos en la escuela. Era la primera vez en meses que teníamos dinero suficiente para comer en un restaurante. Sus palabras me transportaron inmediatamente a esa noche terrible que había estado tratando de olvidar durante 2 décadas. Raúl y yo habíamos estado en una fiesta de la empresa donde él trabajaba en San Miguel. Yo había bebido más de lo que debería, pero Raúl había bebido aún más. Habíamos discutido sobre quién estaba en condiciones de manejar, y finalmente habíamos decidido que yo estaba menos borracha que él. Ustedes venían de una fiesta, continuó Elena, como si pudiera leer mis pensamientos. Había evidencia de alcohol en ambos, pero especialmente en Raúl. El reporte policial inicial mencionaba que el auto olía a alcohol. ¿Reporte policial?, preguntó Raúl con sorpresa. Nunca hubo una investigación. Por supuesto que hubo una investigación. Una familia de 4 personas murió en un accidente automovilístico, pero la investigación fue cerrada después de 2 semanas porque los principales sospechosos habían desaparecido. Mi estómago se revolvió.
Durante 20 años había vivido con la fantasía de que nadie había notado nuestra partida, que nuestro secreto estaba completamente seguro. El detective encargado del caso se llamaba Roberto Mendoza. Era un hombre honesto que realmente quería encontrar justicia para mi familia. Pero después de 2 semanas sin encontrar a los Hernández que habían huido, sus superiores le dijeron que cerrara el caso. ¿Sus superiores?, pregunté. Los mismos superiores que habían recibido una llamada de alguien con influencia política sugiriendo que era mejor dejar el caso tranquilo. Raúl se puso pálido. Elena, nosotros nunca... Ustedes no hicieron la llamada directamente, pero el padre de Raúl sí. Don José Hernández, que en esa época era concejal municipal, llamó a sus contactos en la policía y se aseguró de que la investigación no fuera demasiado profunda. Era verdad, el padre de Raúl había hecho esa llamada, había usado su influencia política para protegernos. Había sido su idea mudarnos a otra ciudad y empezar de nuevo. Es mejor para todos, había dicho, especialmente para Andrés. No puede crecer con padres en la cárcel. Mi abuelo murió hace 10 años, dijo Raúl débilmente. Lo sé, asistí a su funeral. ¿Estuviste en el funeral de mi padre? Quería ver si mostraban algún remordimiento. Quería ver si alguna vez habían sentido culpa por lo que hicieron. ¿Y qué viste? Vi a una familia que había seguido adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado. Vi a un hombre exitoso en sus negocios, una mujer respetada en su comunidad, un hijo que había crecido privilegiado y amado. Elena, nosotros sí sentimos culpa. No lo suficiente para confesar, no lo suficiente para enfrentar las consecuencias. Tenía razón, y lo sabía. Habíamos sentido culpa, pero no la suficiente para sacrificar nuestras vidas cómodas. Habíamos racionalizado nuestras decisiones de 1000 maneras diferentes a lo largo de los años. Cuéntame sobre esa noche, dijo Elena. Quiero escuchar su versión de lo que pasó. Raúl y yo nos miramos. Nunca habíamos hablado abiertamente sobre los detalles de esa noche, ni siquiera entre nosotros. Era como si mantener el silencio hubiera hecho que fuera menos real. Habíamos estado en la fiesta de fin de año de la empresa. Comencé lentamente. Era el 15 de octubre, pero la empresa celebraba su aniversario esa fecha cada año. Yo había bebido mucho, continuó Raúl. Demasiado. Carmen había bebido también, pero menos que yo. ¿Quién decidió que Carmen manejara? Yo insistí. Admití. Pensé que estaba en mejores condiciones que Raúl. ¿Pero sabían que ninguno de los dos debería haber estado manejando? Sí, respondió Raúl después de una pausa. Lo sabíamos. ¿Por qué no llamaron un taxi? Porque vivíamos a las afueras de la ciudad y era caro. Porque pensamos que podíamos llegar a casa sin problemas. Porque fuimos egoístas y estúpidos. Elena asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Cuéntenme sobre el accidente. Veníamos por la carretera principal, continuó yo, sintiendo como si las palabras salieran de alguien más. Era una noche oscura, sin luna. De repente vi luces acercándose muy rápido desde la dirección opuesta. ¿Su auto o el nuestro? El de ustedes. Su padre estaba manejando muy rápido, porque estaba tratando de llegar al hospital. Daniela había comenzado a tener convulsiones en el restaurante. Resulta que tenía apendicitis y necesitaba cirugía de emergencia. Esta información me golpeó como un martillazo. Durante 20 años había asumido que el accidente había sido culpa de ambos conductores. Nunca había sabido que habían estado corriendo hacia una emergencia médica. Traté de esquivarlos, continué, pero reaccioné demasiado tarde. Nuestro auto se deslizó hacia el lado izquierdo de la carretera y golpearon nuestro auto directamente del lado del conductor. Sí. ¿Qué pasó inmediatamente después del impacto? Perdí el conocimiento por unos minutos. Cuando desperté, Raúl estaba sangrando de la cabeza, pero estaba consciente. ¿Y salieron del auto inmediatamente? Sí. Queríamos ver si las personas en el otro auto estaban bien. ¿Y qué vieron? Raúl tomó el relato. Tu padre estaba muerto instantáneamente. El impacto había sido del lado del conductor. Tu madre estaba inconsciente pero respirando. ¿Y las niñas? Daniela estaba... No pude terminar la frase. Daniela estaba muerta, terminó Elena por mí. Tenía 6 años y murió instantáneamente. Sí. ¿Y yo? Estabas consciente. Tenías una herida en la cabeza que sangraba mucho, pero estabas hablando. ¿Qué decía? Preguntabas por tu familia. Decías, mami, papi, Dani, una y otra vez. Por primera vez, la voz de Elena se quebró ligeramente. ¿Y qué me dijeron?
Te dijimos que todo iba a estar bien, que íbamos a conseguir ayuda. ¿Pero no lo hicieron? Elena, dijo Raúl con voz desesperada. Éramos jóvenes y estábamos aterrorizados. Sabíamos que íbamos a ir a la cárcel. ¿Entonces decidieron huir? Decidimos ir a buscar ayuda y regresar. Mentira, nunca regresaron. Tenía razón. Habíamos manejado hacia la ciudad más cercana. Habíamos llamado al 911 desde un teléfono público. Habíamos reportado el accidente de manera anónima. Pero después, en lugar de regresar a la escena, habíamos ido directamente a casa. Habíamos empacado y habíamos huido esa misma noche. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando se fueron y cuando llegaron los paramédicos? No sabemos exactamente. 45 minutos. 45 minutos durante los cuales mi madre se desangró hasta morir. 45 minutos durante los cuales yo estuve sola con los cuerpos de mi familia. Sus palabras me destrozaron completamente. Durante 20 años, había tratado de no pensar en los detalles específicos de lo que había pasado después de que nos fuimos. Había tratado de convencerme de que nuestra llamada anónima había sido suficiente. Elena, lo siento mucho. Siento todo lo que pasó esa noche. ¿Pero no lo suficiente para haber confesado alguna vez? No, admití. No lo suficiente para eso. Entonces, dijo Elena, es hora de que finalmente paguen por lo que hicieron. Después del accidente, continuó Elena mientras permanecíamos inmóviles en el auto, fui puesta en cuidado de mi tía Esperanza, la hermana menor de mi madre. Ella vivía en la Ciudad de México y no tenía mucho dinero, pero me dio amor y me mantuvo en la escuela. Escuchar sobre su vida después de esa noche terrible añadía capas de dolor a una situación que ya era insoportable. Había tenido una vida, una familia que había quedado destruida por nuestras decisiones egoístas. Esperanza murió cuando yo tenía 17 años. Cáncer. No podía pagar el tratamiento completo. Elena hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Después de eso, estuve completamente sola en el mundo. Elena, comencé, pero ella me interrumpió. Durante mis años de adolescencia, Esperanza me ayudó a investigar lo que había pasado realmente esa noche. Conseguimos copias de los reportes policiales, hablamos con testigos, seguimos cada pista que pudimos encontrar. ¿Testigos?, preguntó Raúl. Un camionero que pasó por la carretera 20 minutos después del accidente vio 2 personas caminando lejos de la escena. Las describió como una pareja joven, la mujer con cabello rubio corto, el hombre alto y delgado. Era una descripción perfecta de nosotros esa noche. Yo había tenido el cabello rubio y corto en esa época, y Raúl siempre había sido alto y delgado. El camionero reportó esto a la policía, pero para cuando dieron seguimiento a su declaración, ustedes ya habían desaparecido. ¿Cómo nos encontraste finalmente? Internet, redes sociales y mucha paciencia. Elena sonrió fríamente. Andrés publicó una foto en Facebook en 2018 para el cumpleaños de Raúl. Era una foto familiar de 3 generaciones, él, ustedes y su abuelo. En la descripción mencionó que su abuelo había sido concejal municipal en San Miguel en los años 90 y principios de los 2000, la foto que recordaba perfectamente. Habíamos estado celebrando el cumpleaños número 75 del padre de Raúl unos meses antes de que muriera. Una vez que tuve el nombre del abuelo de Andrés, fue fácil conectar los puntos. José Hernández, concejal municipal, tenía un hijo llamado José Raúl Hernández, que había trabajado en la empresa de construcción Mendoza en San Miguel. La empresa Mendoza, propiedad de la familia del detective Roberto Mendoza, que había investigado el accidente. Pequeño mundo, ¿verdad? Las conexiones eran más complicadas de lo que había imaginado. Habíamos estado más expuestos de lo que habíamos creído durante todos estos años. Cuando confronté al detective Mendoza, que ya estaba retirado, con la información que había encontrado, me confirmó que siempre había sospechado que ustedes eran responsables del accidente. ¿Está vivo? Murió hace 2 años, pero antes de morir me dio acceso a todos sus archivos personales sobre el caso. Tenía fotos, testimonios, evidencia física que nunca había sido procesada oficialmente. ¿Qué tipo de evidencia física? Fragmentos de pintura de su auto encontrados en el nuestro. Marcas de neumáticos que coincidían con el patrón de sus llantas. Y algo que ustedes nunca supieron, su licencia de conducir. ¿Mi licencia de conducir?, pregunté confundida. Se te cayó en la escena del accidente.
El detective Mendoza la encontró debajo del auto de mis padres, pero para cuando siguió esa pista, ustedes ya se habían mudado y habían cambiado su información de contacto. Durante 20 años, había pensado que había perdido mi licencia en algún lugar. Nunca había conectado su desaparición con el accidente. Entonces tenías evidencia física que nos conectaba con el accidente. Tenía evidencia suficiente para reabrir el caso y probablemente conseguir condenas por homicidio vehicular y huir de la escena de un accidente. Entonces, ¿por qué no fuiste directamente a la policía? Porque quería más que justicia legal. Quería justicia personal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la justicia legal les habría dado algunos años en prisión. La justicia personal les va a quitar todo lo que aman, como ustedes me quitaron todo lo que yo amaba. ¿Y Andrés? ¿Él es parte de tu justicia personal? Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, Elena parecía genuinamente conflictuada. Andrés se suponía que iba a ser solo una herramienta, una manera de acercarme a ustedes y ganar su confianza. Pero es imposible pasar 5 años con alguien, especialmente alguien tan genuinamente bueno como Andrés, sin desarrollar sentimientos reales. ¿Lo amas? Esa pregunta me ha estado atormentando durante 3 años. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que amo la vida que podríamos haber tenido si ustedes no hubieran matado a mi familia. Elena, puedes tener esa vida. Puedes elegir el amor en lugar de la venganza. ¿Cómo puedo tener esa vida sabiendo que está construida sobre una mentira? ¿Cómo puedo despertar cada día al lado de un hombre cuya felicidad depende de que yo mantenga el secreto de que sus padres son asesinos? Nosotros podemos confesar, podemos enfrentar las consecuencias legales. ¿Después de 20 años, realmente creen que una confesión tardía va a cambiar algo? ¿Cambiaría algo para ti? Elena se quedó silenciosa durante largos minutos, contemplando la pregunta. No lo sé, admitió finalmente. Durante tanto tiempo, la venganza ha sido lo único que me ha mantenido funcionando. No sé quién soy sin ella. Eres una mujer joven que merece ser feliz. Eres una mujer que podría tener una familia hermosa con nuestro hijo. ¿Una familia construida sobre asesinatos encubiertos? ¿Una familia construida sobre amor real y perdón? ¿Perdón? ¿Me están pidiendo que los perdone? Te estamos pidiendo que consideres que la venganza no va a traer de vuelta a tu familia, pero sí va a destruir la nueva familia que podrías tener. ¿Y qué hay de la justicia para mis padres y mi hermana? La justicia puede tomar muchas formas, no tiene que ser destructiva. Elena me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Carmen, ¿realmente creen que después de 20 años de mentiras y 5 años de engaños, podemos simplemente elegir empezar de nuevo? Creo que la alternativa es que todos perdamos todo lo que amamos. Tal vez, dijo Elena lentamente, esa sea exactamente la justicia que merecemos. Salgan del auto, nos ordenó Elena después de varios minutos de silencio tenso. Vamos a caminar. Estábamos en el estacionamiento de un parque que reconocí como el lugar donde Andrés había aprendido a andar en bicicleta cuando tenía 7 años. Era irónico que Elena hubiera elegido un lugar lleno de recuerdos felices de la infancia de nuestro hijo para esta confrontación. ¿A dónde vamos?, preguntó Raúl mientras salíamos lentamente del auto. A la banca donde Andrés y yo nos besamos por primera vez, respondió Elena con amargura. Pensé que sería apropiado. Caminamos por el sendero de grava hacia el centro del parque, donde había una pequeña laguna artificial rodeada de bancas de madera. Era un lugar hermoso y tranquilo, pero esta noche se sentía ominoso bajo la luz de las farolas. Siéntense, nos indicó Elena cuando llegamos a una banca específica. Elena, ¿qué quieres exactamente de nosotros?, le pregunté mientras Raúl y yo nos sentábamos uno al lado del otro. Quiero que me cuenten todo, cada detalle de esa noche, cada decisión que tomaron después, cada mentira que han vivido durante 20 años. ¿Para qué? Ya sabemos que conoces la historia. Porque quiero escucharlos admitir su culpa. Quiero que digan en voz alta lo que hicieron. Elena sacó su teléfono y lo puso en modo de grabación. Y quiero tenerlo documentado. ¿Nos estás grabando? Por supuesto. ¿Realmente pensaron que iba a dejar que esta conversación fuera privada? Raúl se inclinó hacia adelante, poniendo su cabeza entre sus manos. Elena, si hacemos esto, si confesamos todo, ¿qué va a pasar después? Eso depende de ustedes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienen 2 opciones. Pueden confesar voluntariamente y enfrentar las consecuencias como adultos,
O puedo hacer que esta información se vuelva pública de maneras que van a humillarlos y destruir no solo sus vidas, sino también la vida de Andrés. ¿Cómo vas a hacer que se vuelva pública? Tengo contactos en los medios, tengo toda la evidencia física que el detective Mendoza recopiló, y tengo 5 años de documentación sobre cómo han vivido cómodamente mientras mi familia está muerta. ¿Pero Andrés? ¿Qué va a pasar con Andrés en cualquiera de los 2 escenarios? La pregunta hizo que Elena pausara. Era claro que esta era la parte de su plan que más le preocupaba. Andrés va a tener que enfrentar la verdad sobre quiénes son sus padres, y va a tener que decidir si puede vivir con esa verdad. ¿Y tú? ¿Vas a contarle que su esposa ha estado mintiendo sobre todo durante 5 años? Esa es la parte más complicada de todo esto. Elena, dije suavemente, ¿has considerado que tal vez Andrés no podrá perdonarte por este engaño? Todos los días durante 5 años. ¿Y estás dispuesta a perder su amor por conseguir tu venganza? No lo sé. Por eso estamos aquí. Por eso necesito que me ayuden a entender si hay otra manera. ¿Otra manera de qué? Otra manera de conseguir justicia sin destruir al único hombre que he amado en mi vida. La admisión de que amaba a Andrés cambió toda la dinámica de la conversación. Ya no estaba hablando con una mujer fría y calculadora que solo quería venganza. Estaba hablando con una mujer desgarrada entre el amor y la justicia. Elena, ¿qué pasaría si nosotros confesáramos públicamente sin que tú tengas que revelar quién eres realmente? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasaría si Raúl y yo nos entregáramos a las autoridades, confesáramos nuestros crímenes y enfrentáramos las consecuencias, pero sin mencionar tu nombre o tu papel en exponernos? ¿Harían eso? Si eso significa que Andrés no tiene que saber que su esposa lo ha estado engañando durante 5 años, sí, lo haríamos. Elena se quedó silenciosa por largos minutos, contemplando la propuesta. Pero ¿cómo explicarían por qué confiesan después de 20 años? Diríamos que la culpa finalmente nos venció, que ya no podemos vivir con el secreto. ¿Y la evidencia física? ¿Cómo explicarían que de repente decidieron confesar? Podríamos decir que encontramos un artículo de periódico viejo sobre el accidente que nos motivó a investigar más y que nos dimos cuenta de que había evidencia que nos conectaba con el crimen. Es plausible, admitió Elena. ¿Y tú podrías seguir casada con Andrés sin que él supiera la verdad sobre quién eres? No lo sé. ¿Cómo se construye un matrimonio real sobre una mentira tan fundamental? Elena, todos los matrimonios tienen secretos. La pregunta es si el amor que sientes por Andrés es más fuerte que la necesidad de venganza. ¿Y ustedes? ¿Realmente estarían dispuestos a ir a la cárcel después de 20 años de libertad? Raúl levantó la cabeza y me miró. Podía ver en sus ojos que estaba pensando lo mismo que yo, que tal vez esto era lo que debíamos haber hecho 20 años atrás. Elena, dijo Raúl, durante 20 años hemos vivido con culpa. Tal vez es hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Incluso si eso significa años en prisión. Incluso si eso significa años en prisión. ¿Y qué van a decirle a Andrés sobre por qué confiesan ahora? Le diremos la verdad, que hemos estado viviendo con un secreto terrible durante toda su vida, y que finalmente tenemos el coraje de hacer lo correcto. ¿Creen que él podrá perdonarlos? No lo sabemos, pero sabemos que merece conocer la verdad sobre quiénes somos realmente. Elena apagó la grabación en su teléfono y se sentó en la banca frente a nosotros. Necesito tiempo para pensar en esto. ¿Cuánto tiempo? Esta noche. Mañana por la mañana les daré mi respuesta. Y mientras tanto, vamos a regresar a casa y vamos a actuar como si esta conversación nunca hubiera pasado. ¿Te puedes hacer eso? ¿Puedes actuar normalmente con Andrés después de todo lo que hemos hablado? He estado actuando durante 5 años. Una noche más no va a cambiar nada. Pero cuando caminamos de vuelta hacia el auto, pude ver en sus ojos que no estaba tan segura como pretendía estar. Esa noche, después de regresar a casa fingiendo que todo era normal, no pude dormir. Raúl tampoco. Nos quedamos despiertos en la cama, susurrando en la oscuridad sobre memorias que habíamos enterrado durante 2 décadas. ¿Te acuerdas de cómo se veía ella esa noche? Me preguntó Raúl. Elena, una niña de 12 años con cabello largo y oscuro, cubierta de sangre, llorando por su familia. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo? Nos preguntó si su familia iba a estar bien. Nos preguntó si íbamos a ayudarlos. ¿Y qué le dijimos? Le dijimos que sí. Le mentimos. Era la primera vez en 20 años que habíamos hablado abiertamente sobre los detalles específicos de esa noche.
Habíamos desarrollado un acuerdo tácito de nunca discutir lo que había pasado, como si el silencio pudiera hacer que fuera menos real. Carmen, ¿alguna vez has pensado en cómo habría sido diferente si hubiéramos tomado decisiones diferentes esa noche? Todos los días durante 20 años. ¿Crees que habríamos ido a la cárcel? Probablemente, pero tal vez solo por unos años. Homicidio vehicular, huir de la escena de un accidente, con buenos abogados y sin antecedentes, tal vez 5 años máximo. ¿Y habría valido la pena? ¿5 años en prisión a cambio de 20 años sin culpa? Sí, habría valido la pena. ¿Pero qué habría pasado con Andrés? Andrés habría crecido sabiendo la verdad. Habría crecido visitándonos en prisión, pero también habría crecido sabiendo que sus padres enfrentaron las consecuencias de sus errores. ¿Crees que habría sido mejor para él? Creo que habría sido mejor para todos. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. No puedo dormir. ¿Podemos hablar? ¿Dónde? Respondí. En la cocina. Andrés está dormido. Raúl y yo nos vestimos silenciosamente y manejamos de vuelta a la casa de nuestro hijo. Elena nos estaba esperando en la cocina, sentada en la mesa donde habíamos cenado tantas veces como una familia aparentemente normal. ¿Cambiaste de opinión sobre nuestra propuesta?, le pregunté. Quiero escuchar más detalles sobre esa noche. Quiero entender exactamente qué estaban pensando en cada momento. Elena, ¿para qué? Ya conoces los hechos básicos. Porque durante 20 años he imaginado esa noche desde mi perspectiva. Quiero entenderla desde la perspectiva de ustedes. Raúl se sentó pesadamente en una silla. ¿Por dónde quieres que empecemos? Empiecen por la fiesta. ¿Por qué bebieron tanto? Era una celebración, comencé. La empresa de Raúl había conseguido un contrato muy grande. Era el tipo de trabajo que aseguraría nuestro futuro financiero. ¿Y decidieron celebrar manejando borrachos a casa? Decidimos ser irresponsables. No hay excusa para eso. ¿Qué estaban hablando en el auto antes del accidente? Estábamos discutiendo, admitió Raúl. Yo estaba enojado porque Carmen había coqueteado con mi jefe durante la fiesta. ¿Era cierto? No, respondí. Pero Raúl había bebido tanto que estaba paranoico. Entonces estaban discutiendo cuando golpearon nuestro auto. Sí, Carmen estaba distraída, manejando muy rápido, y no vio nuestro auto hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué pasó en los primeros momentos después del impacto? Estuvimos inconscientes por unos minutos, continuó Raúl. Cuando despertamos, nuestro auto estaba humeando y podíamos oler gasolina. ¿Su primera preocupación fue por ustedes mismos? Nuestra primera preocupación fue salir del auto antes de que explotara, admití. Después de eso, fuimos a ver el otro auto. ¿Y qué encontraron? Encontramos una tragedia, una familia destruida por nuestra irresponsabilidad. ¿Cuál fue su primera reacción al ver a mi familia? Raúl cerró los ojos como si estuviera reviviendo la escena. Horror, culpa inmediata y terror de las consecuencias. ¿En qué orden? Horror primero, después terror. La culpa vino después. ¿Entonces su primer instinto fue protegerse? Sí. ¿Cuándo decidieron huir? Cuando nos dimos cuenta de que olíamos a alcohol y que claramente éramos responsables del accidente, respondí. Pero antes de huir, hablaron conmigo. Sí. Estabas consciente y preguntando por tu familia. ¿Qué les dije exactamente? Nos preguntaste si tu mamá y papá iban a estar bien. Nos preguntaste por qué Daniela no se estaba moviendo. ¿Y qué me respondieron? Te dijimos que todo iba a estar bien. Te dijimos que íbamos a conseguir ayuda. ¿Pero ya habían decidido huir? No en ese momento. En ese momento realmente pensábamos que íbamos a conseguir ayuda. Entonces, ¿cuándo cambió? Cuando llegamos al pueblo más cercano y vimos la estación de policía, dijo Raúl. Cuando nos dimos cuenta de que en el momento que reportáramos el accidente, nos arrestarían. ¿Y decidieron que su libertad era más importante que la vida de mi madre? Decidimos que éramos cobardes, respondí. Decidimos protegernos en lugar de hacer lo correcto. ¿Sabían que mi madre podría haberse salvado si hubieran llamado a la ambulancia inmediatamente? No sabíamos eso específicamente, pero sabíamos que cada minuto contaba. ¿Y aún así eligieron llamar desde un teléfono público 45 minutos después? Sí. ¿Por qué 45 minutos? ¿Qué estuvieron haciendo durante ese tiempo? Estuvimos discutiendo. Raúl quería regresar a la escena del accidente. Yo quería llamar a la policía inmediatamente. Al final, decidimos el curso de acción que protegía más nuestros intereses. Y después de hacer la llamada anónima, regresamos a casa, empacamos y nos fuimos esa misma noche. ¿Con Andrés? Con Andrés dormido en el asiento trasero.
Le dijimos al día siguiente que nos estábamos mudando por trabajo. ¿Y él nunca sospechó nada? Era muy pequeño. Para él fue solo una aventura. Elena se quedó silenciosa durante largos minutos, procesando toda la información. Durante 20 años, dijo finalmente, me he preguntado si realmente entendían la magnitud de lo que hicieron. Ahora sé que sí lo entendían. Sí, lo entendíamos. ¿Y aún así eligieron protegerse? Sí. ¿Se arrepienten? Cada día de nuestras vidas. ¿Pero no lo suficiente para confesar hasta ahora? ¿No lo suficiente para arriesgar la vida que habíamos construido para Andrés? ¿Y ahora? ¿Ahora están dispuestos a confesar? Raúl y yo nos miramos. Era el momento de la verdad. ¿Sí? Respondimos al mismo tiempo. ¿Incluso sabiendo que probablemente irán a la cárcel? Incluso sabiendo eso. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de 20 años? Porque, dije lentamente, finalmente entendemos que la justicia para tu familia es más importante que nuestra comodidad. Elena asintió lentamente. Entonces, mañana vamos a la estación de policía. ¿Juntos? No. Ustedes van a confesar sin mencionar mi nombre. Van a decir que la culpa finalmente los venció. ¿Y tú? Yo voy a decidir si puedo construir un matrimonio real con Andrés después de esto. ¿Crees que podrás? No lo sé. Pero por primera vez en 5 años, tengo esperanza de que tal vez sea posible. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Raúl y yo nos despertamos a las 6, nos vestimos en silencio y desayunamos café negro mientras revisábamos mentalmente lo que íbamos a decirle a la policía. Habíamos decidido que confesaríamos todo: el accidente, la huida, el encubrimiento, las mentiras durante 20 años. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Elena. «¿Hay algo más que necesitan saber antes de que vayan a la policía?», me dijo con voz tensa. «¿Qué? No estoy sola en esto. Hay otras personas que han estado esperando este momento». Mi estómago se hundió. «¿Qué otras personas?». «Encuéntrenme en el Café Luna a las 9. Vengan solos». Raúl y yo llegamos al café, encontramos a Elena sentada en una mesa del fondo con 2 personas que no reconocí. Un hombre mayor de unos 60 años y una mujer de unos 40. «Carmen, Raúl», nos dijo Elena cuando nos acercamos. «Les presento al detective Roberto Mendoza Jr., hijo del detective que investigó originalmente el accidente». El hombre mayor se levantó y nos extendió la mano con expresión seria. «Señores Hernández, he estado esperando conocerlos durante 20 años». «¿Y la mujer?», preguntó Raúl. «Soy la doctora Patricia Vázquez», respondió ella, prima de Elena, hija de la hermana de su madre. Me di cuenta inmediatamente de la situación. No éramos solo Elena quien había estado buscando justicia. Era una red de familiares y aliados que habían estado trabajando juntos durante años. «Siéntense», nos indicó el detective Mendoza. «Tenemos mucho de qué hablar». «¿Cuánta gente sabe la verdad sobre nosotros?», pregunté. «Más de la que piensan», respondió la doctora Patricia, «pero menos de la que podrían conocerla si decidimos hacer esto público». «¿Hacer qué público?». «Todo. El accidente, el encubrimiento, la corrupción política que permitió que escaparan, los 20 años de impunidad». Elena se inclinó hacia adelante. «Lo que no les dije anoche es que confesar voluntariamente es solo una de sus opciones. La otra opción es que nosotros presentemos toda la evidencia públicamente y les demos la oportunidad de defenderse». «¿Cuál es la diferencia práctica?». «La diferencia», dijo el detective Mendoza, «es el control sobre la narrativa. Si confiesan voluntariamente, pueden presentar su arrepentimiento como parte de la historia. Si nosotros los exponemos, la historia será sobre 20 años de impunidad y privilegio. ¿Y en términos legales?». «En términos legales, probablemente enfrentarán los mismos cargos en ambos casos, pero la manera como el público percibe su caso podría afectar las decisiones del juez sobre sentencias». La doctora Patricia puso una carpeta gruesa sobre la mesa. «Esta es toda la evidencia que hemos recopilado durante años. Reportes policiales, fotografías de la escena, testimonios de testigos, evidencia forense y documentos que prueban la interferencia política en la investigación original». «¿Documentos que prueban la interferencia política?». «Grabaciones de llamadas telefónicas, emails, correspondencia oficial. Su suegro dejó un rastro muy claro de su intervención en el caso». Raúl se puso pálido. «Mi padre está muerto. No puede defenderse». «No, no puede», respondió Elena. «Pero los funcionarios que siguieron sus órdenes están vivos y algunos de ellos están dispuestos a testificar a cambio de inmunidad.
Entonces, ¿esto no es solo sobre nosotros? No. Esto es sobre un sistema de corrupción que permitió que asesinos escaparan justicia por décadas. ¿Y si confesamos voluntariamente? Si confiesan voluntariamente, dijo el detective Mendoza, podemos enfocar la atención en la corrupción sistémica en lugar de en ustedes como individuos. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que ustedes serían presentados como parte de un sistema corrupto, no como los villanos principales de la historia. Elena me miró directamente. Carmen, ¿entienden que esto es más grande que su caso individual? Estamos empezando a entenderlo. Durante 20 años, ustedes han sido el ejemplo perfecto de cómo el privilegio y la conexión política pueden permitir que la gente escape de las consecuencias de crímenes serios. ¿Y ahora quieren usar nuestro caso para exponer ese sistema? Exactamente. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de 20 años? La doctora Patricia respondió. Porque ahora tenemos un fiscal de distrito que no está comprado, jueces que no pueden ser intimidados y medios de comunicación que están dispuestos a cubrir casos de corrupción política. Y también porque Elena se casó con nuestro hijo. El matrimonio de Elena con Andrés nos dio acceso a su familia de maneras que no habríamos tenido de otra forma, admitió el detective Mendoza. ¿Entonces Andrés fue usado como una herramienta para acercarse a nosotros? Elena bajó la mirada. Al principio, sí, pero eso cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando me di cuenta de que Andrés es la persona más genuinamente buena que he conocido en mi vida. ¿Y ahora qué? ¿Cómo concilias usar a tu esposo como parte de un plan de venganza? No lo sé. Esa es la pregunta que me ha estado atormentando. Raúl se dirigió al detective Mendoza. ¿Qué pasa si confesamos, pero pedimos que Andrés sea protegido de la publicidad? Pueden pedirlo, pero no podemos garantizarlo. Una vez que esto se vuelve público, los medios van a encontrar todas las conexiones. ¿Entonces Andrés va a sufrir de todas maneras? Andrés va a tener que enfrentar la verdad sobre sus padres. La pregunta es si esa verdad incluye también saber que su esposa los engañó durante 5 años. Elena se levantó abruptamente. Necesito caminar. Necesito pensar. Elena, le dije, ¿hay alguna versión de esto donde Andrés no resulte lastimado? No, respondió con voz quebrada. Y esa es la parte más cruel de todo esto. ¿Entonces estás dispuesta a lastimar al hombre que amas para conseguir justicia? Estoy tratando de decidir si puedo vivir con la culpa de no conseguir justicia para mi familia. ¿Y si te dijera que tu familia no habría querido que destruyeras tu propia felicidad por venganza? Elena se detuvo en la puerta del café. ¿Cómo puedes saber lo que mi familia habría querido? Porque cualquier padre que ama a su hija quiere que sea feliz, no que viva consumida por odio. Tal vez tengas razón, pero después de 20 años no sé cómo vivir sin ese odio. Aprendes día por día. Empiezas eligiendo el amor sobre la venganza. Y si no puedo, entonces todos perdemos. Tú pierdes tu matrimonio. Andrés pierde a sus padres y a su esposa. Y nosotros perdemos a nuestro hijo. Elena se quedó en la puerta durante largos segundos antes de regresar a la mesa. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir. Confesión voluntaria o exposición pública. Esas son sus opciones. ¿Y después? Después, todos enfrentamos las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Esa noche, después de la reunión más tensa de nuestras vidas, Raúl y yo nos sentamos en nuestra sala tratando de procesar la magnitud de lo que estaba a punto de pasar. En menos de 24 horas, nuestra vida tal como la conocíamos iba a terminar para siempre. ¿Crees que estamos tomando la decisión correcta?, me preguntó Raúl. Creo que estamos tomando la decisión que debimos haber tomado hace 20 años. ¿Y Andrés? ¿Cómo le vamos a explicar que toda su vida ha sido construida sobre una mentira? Le vamos a decir la verdad, que somos seres humanos, que cometimos errores terribles y que hemos estado tratando de protegerlo de las consecuencias. ¿Crees que podrá perdonarnos? No lo sé, pero espero que pueda entender que todo lo que hicimos después del accidente fue por amor a él. A las 10 de la noche, alguien tocó nuestra puerta. Era Elena, sola. ¿Dónde está Andrés?, le pregunté. En casa, durmiendo. Le dije que tenía que salir a comprar medicina para un dolor de cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito preguntarles algo que no pude preguntar delante de los otros. ¿Qué? ¿Alguna vez han pensado en lo que habría pasado si hubieran tenido una hija en lugar de un hijo? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? Porque durante 5 años he estado observando cómo aman a Andrés.
y me he preguntado si habrían amado a una hija de la misma manera. Por supuesto que sí. Incluso si esa hija hubiera cometido errores terribles. Elena, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar a que durante 20 años he estado enojada con ustedes por vivir felices mientras mi familia estaba muerta. Pero viendo cómo aman a Andrés, me doy cuenta de que tal vez ustedes también han estado sufriendo. Hemos estado sufriendo cada día. ¿Pero han estado sufriendo por las víctimas o han estado sufriendo por ustedes mismos? Era una pregunta que me golpeó como un martillazo. Honestamente, probablemente más por nosotros mismos. Al menos son honestos. Elena se sentó en nuestro sofá, en el mismo lugar donde Andrés se había sentado 5 años atrás, para decirnos que se iba a casar con ella. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, nos preguntó. ¿Qué? Que durante 5 años ustedes me han tratado mejor que cualquier suegros que podría haber imaginado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me han incluido en su familia genuinamente. Me han dado amor incondicional. Me han tratado como a la hija que nunca tuvieron. Elena. Y eso me ha hecho odiarlos aún más, porque me han dado exactamente el tipo de amor familiar que ustedes me quitaron cuando mataron a mis padres. Sus palabras me partieron el corazón. Elena, ¿cómo podemos compensarte por lo que te quitamos? No pueden, pero pueden hacer algo por Andrés. ¿Qué? Pueden confesarse sin arrastrarlo a él al escándalo público. ¿Cómo? Pueden confesar, pero pueden pedirle al fiscal que maneje el caso discretamente. Pueden aceptar una sentencia sin juicio público. ¿Eso es posible? Es posible si el fiscal cree que están genuinamente arrepentidos y si tienen evidencia de que fueron víctimas de un sistema corrupto. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer sobre tu matrimonio? Elena se quedó silenciosa durante largos minutos. He estado pensando en eso toda la noche. Y me he dado cuenta de que tengo que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Cuál es? Tengo que decidir si le digo a Andrés la verdad sobre quién soy realmente. ¿Y si se lo dices? Si se lo digo, probablemente pierdo mi matrimonio, pero tal vez gano mi integridad. ¿Y si no se lo dices? Si no se lo digo, tal vez salvo mi matrimonio. Pero vivo con la culpa de haberlo engañado para siempre. Elena, ¿qué crees que harían tus padres en tu situación? Mis padres me enseñaron que la honestidad es más importante que la comodidad. Entonces, ¿ya sabes cuál es la respuesta correcta? Sé cuál es la respuesta correcta, pero no sé si tengo el coraje de hacerla. ¿Quieres un consejo de alguien que ha vivido con mentiras durante 20 años? ¿Cuál? Las mentiras se vuelven más pesadas con el tiempo, no más ligeras. ¿Crees que Andrés podrá perdonarme? No lo sé, pero creo que tiene derecho a tomar esa decisión con información completa. Elena se levantó para irse. Mañana ustedes van a confesar, y yo voy a contarle a Andrés quién soy realmente. ¿Y después? Después, todos vamos a tener que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Elena, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? A pesar de todo lo que ha pasado, me alegro de que hayas sido parte de nuestra familia durante 5 años. ¿Por qué? Porque me has mostrado que es posible amar a alguien incluso cuando tienes todas las razones para odiarlo. ¿Y eso qué significa? Significa que tal vez hay esperanza para todos nosotros. Elena sonrió tristemente. Carmen, ¿puedo preguntarte algo como nuera? Por supuesto. ¿Creen que algún día podremos ser una familia real? ¿Sin secretos? ¿Sin mentiras? ¿Sin culpa? Elena, creo que mañana vamos a empezar a descubrir si eso es posible. ¿Y si no es posible? Entonces al menos habremos intentado hacer lo correcto. Después de 20 años. Sí, después de 20 años. Elena me abrazó en la puerta antes de irse. Carmen, gracias por finalmente elegir la justicia sobre la comodidad. Elena, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mientras la veía alejarse hacia su auto, me di cuenta de que sin importar lo que pasara mañana, Elena siempre sería parte de nuestra familia. La pregunta era si esa familia podría sobrevivir la verdad. La mañana del día más importante de nuestras vidas amaneció clara y brillante, como si el universo hubiera decidido que la verdad merecía un día hermoso. Raúl y yo nos despertamos a las 5, nos vestimos con nuestra mejor ropa como si fuéramos a una ocasión especial y desayunamos en silencio. A las 8, llegamos a la estación de policía donde nos esperaba el detective Mendoza Jr., con el fiscal de distrito, una mujer llamada Doctora Esperanza Ruiz, que, irónicamente, tenía el mismo nombre que la tía que había criado a Elena. Señores Hernández, nos dijo la fiscal cuando entramos a su oficina,
Entiendo que quieren hacer una confesión voluntaria sobre eventos que ocurrieron hace 20 años. Sí, señora, respondió Raúl. Queremos confesar nuestra responsabilidad en el accidente automovilístico que mató a la familia Vázquez el 15 de octubre de 2003. Durante las siguientes 3 horas contamos toda la historia, cada detalle de esa noche terrible, cada decisión egoísta que habíamos tomado después, cada mentira que habíamos vivido durante 2 décadas. La fiscal grabó toda la confesión y tomó notas meticulosas. ¿Por qué decidieron confesar después de tanto tiempo?, nos preguntó. Porque la culpa finalmente se volvió insoportable, respondí, y porque nos dimos cuenta de que las víctimas merecían justicia, incluso después de 20 años. ¿Hay alguien más involucrado en el encubrimiento? Mi padre, que ya murió, usó su influencia política para interferir en la investigación original, admitió Raúl. ¿Están dispuestos a cooperar completamente con la investigación de esa interferencia? Completamente. A las 11 de la mañana, estábamos siendo formalmente arrestados y procesados. A la 1 de la tarde, estábamos en celdas separadas esperando nuestra audiencia de fianza. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elena estaba teniendo la conversación más difícil de su vida. Según me contó después, había esperado hasta que Andrés terminara su desayuno antes de sentarse frente a él en su mesa de comedor. Andrés, hay algo que necesito decirte sobre quién soy realmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi nombre no es Sofía Mendoza. Mi nombre real es Elena Vázquez. No entiendo. Andrés, mi familia fue asesinada en un accidente automovilístico hace 20 años. Los responsables huyeron de la escena y nunca enfrentaron justicia. Elena, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver contigo porque los responsables del accidente son tus padres. El silencio que siguió fue, según Elena, lo más doloroso que había experimentado en su vida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me casé contigo para acercarme a tus padres y conseguir justicia para mi familia. ¿Todo nuestro matrimonio ha sido una mentira? No, el matrimonio empezó como una mentira, pero se convirtió en algo real. ¿Cómo puedo creer eso? Porque estoy aquí contándote la verdad cuando podría haber continuado mintiendo para siempre. ¿Dónde están mis padres ahora? En la estación de policía, confesando sus crímenes. Andrés, según Elena, se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera durante largos minutos. ¿Los amas?, le preguntó finalmente. ¿A quiénes? A mis padres. Después de todo lo que te hicieron, ¿los amas? Andrés, esa es la pregunta más complicada que me has hecho. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que los odié durante 15 años, los usé durante 5 años, y ahora no sé qué siento por ellos. ¿Y yo? ¿Me amas a mí? Te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. ¿Pero empezaste a salir conmigo solo para lastimar a mis padres? Sí. ¿Y cuándo cambió? Cambió la primera vez que me dijiste que me amabas. Cambió cuando me di cuenta de que eras exactamente el tipo de persona que mis padres habrían querido que conociera. Elena, ¿cómo puedo confiar en ti después de esto? No puedes. Tendrías que elegir confiar en mí a pesar de esto. ¿Y si no puedo? Entonces perdemos nuestro matrimonio, pero al menos lo perdemos con honestidad. Andrés, según Elena, se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué va a pasar con mis padres? Van a ir a la cárcel, probablemente por varios años. ¿Y conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Eso depende de ti. Puedes elegir alejarte de todos nosotros, o puedes elegir ser parte de la sanación. ¿Sanación? Andrés, durante 20 años tu familia ha vivido con culpa y secretos. Durante 5 años yo he vivido con odio y mentiras. Tal vez es hora de que todos aprendamos a vivir con honestidad. ¿Crees que es posible? No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. 3 horas después, Andrés apareció en la estación de policía. Raúl y yo estábamos en una sala de espera cuando él entró con Elena. «Papá, mamá», nos dijo con voz quebrada. Elena me contó todo. «Andrés, lo sentimos mucho», le dije. «Sentimos haber vivido toda tu vida en una mentira». «¿Es verdad? ¿Realmente mataron a la familia de Elena?» «Sí, hijo, es verdad». «¿Y nunca me dijeron nada?» «Queríamos protegerte». «¿Protegerme o protegerse ustedes?» «Ambos», admitió Raúl. «Probablemente más protegernos a nosotros». Andrés se sentó frente a nosotros con Elena a su lado. «¿Qué va a pasar ahora?» «Vamos a ir a la cárcel», le respondí. «Y ustedes van a tener que decidir si pueden construir un matrimonio real después de todo esto». «¿Y si pueden?»,
Entonces, tal vez algo bueno puede salir de toda esta tragedia. ¿Creen que Elena puede perdonarlos alguna vez? Elena habló por primera vez desde que había entrado. Andrés, ya los he perdonado. ¿Qué? Preguntamos todos al mismo tiempo. Después de 5 años de vivir con ustedes, después de ver cómo aman a su hijo, después de experimentar el tipo de amor familiar que ustedes me dieron sin saber quién era realmente, me di cuenta de que el odio estaba matando mi capacidad de amar. Elena, no estoy diciendo que lo que hicieron estuvo bien. Estoy diciendo que eligió el amor sobre la venganza. ¿Y nosotros? Preguntó Raúl. ¿Podemos ser una familia después de esto? Podemos ser una familia honesta por primera vez, respondió Elena, con todos nuestros defectos, todos nuestros errores y toda nuestra capacidad de amor. 6 meses después, Raúl y yo estábamos cumpliendo sentencias de 4 años en prisión por homicidio vehicular y huir de la escena de un accidente. Pero por primera vez en 20 años estábamos durmiendo sin pesadillas. Elena y Andrés estaban en terapia matrimonial, trabajando para construir una relación basada en honestidad completa. Era difícil, pero según las cartas que me escribían, estaba funcionando. Y cada domingo, Elena venía a visitarme en prisión. No como la nuera que había fingido ser durante 5 años, sino como la hija que había perdido hace 20 años y que, milagrosamente, había encontrado otra vez. La justicia había llegado tarde, pero finalmente había llegado, y con ella, una posibilidad de sanación que nunca había imaginado posible. A veces las familias se forman en las circunstancias más improbables, y a veces la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, es el único camino hacia el perdón.